¿Te imaginas entrar a una casa donde la cena está servida, pero la familia ha desaparecido sin dejar rastro? Hoy te contaré uno de los misterios más escalofriantes jamás registrados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios sin resolver. Hoy exploraremos un caso que ha desafiado toda explicación lógica: la desaparición de la familia Willard. En una tranquila noche de otoño de 1974, una familia completa desapareció de su hogar mientras la cena permanecía intacta en la mesa. Las pistas halladas en la escena fueron tan extrañas como inquietantes. Y aún hoy, 50 años después, nadie sabe qué ocurrió aquella noche. Quédate hasta el final para descubrir cada detalle de este caso escalofriante. Antes de adentrarnos en el misterio, conozcamos a los protagonistas de esta historia. Los Willard. Harold, el padre, era un profesor de literatura apasionado por los clásicos. Martha, la madre, era una talentosa panadera muy querida en el pueblo. Y sus hijos, Emily y Peter, de 12 y 9 años respectivamente, eran niños alegres y curiosos. Vivían en una casa colonial rodeada por un frondoso bosque a las afueras de Hallowford, un pequeño y tranquilo pueblo. Eran conocidos por ser una familia unida, sin enemigos ni problemas aparentes. Pero la noche del 24 de octubre de 1974, todo cambió. Harold y Martha habían preparado una cena especial para recibir a sus vecinos, los Clark, quienes cancelaron de último momento por enfermedad. Esa decisión, aparentemente trivial, podría haberles salvado la vida. A la mañana siguiente, el cartero local llegó a la casa de los Willard para entregar una carta. Al acercarse, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, pero no había señales de movimiento. Intrigado, llamó varias veces sin obtener respuesta. Finalmente, decidió entrar. Lo que encontró lo marcaría para siempre. La mesa de comedor estaba bellamente servida. Platos llenos de comida aún fresca, copas de vino medio llenas y velas que se habían consumido hasta la mitad. Las sillas estaban perfectamente alineadas, como si los Willard hubieran desaparecido justo antes de sentarse a cenar. No había señales de lucha, ni puertas forzadas, ni desorden. El cartero, aterrado, salió de inmediato y avisó a las autoridades. Cuando la policía llegó, confirmó que todos los objetos personales de la familia seguían en la casa: abrigos, zapatos, carteras y hasta el auto familiar estaban intactos. Lo más perturbador fue que la comida sobre la mesa aún estaba tibia, lo que indicaba que la desaparición había ocurrido solo unas horas antes. Durante la investigación, la policía encontró una pista inquietante: un juego de pequeñas huellas descalzas que comenzaban en el comedor y terminaban abruptamente en el jardín trasero. Estas huellas no coincidían con ningún miembro de la familia ni con personas conocidas del pueblo. Además, estaban rodeadas de un extraño polvo gris brillante que ningún laboratorio pudo identificar. En el bosque trasero, la policía halló algo aún más desconcertante: una antigua muñeca de porcelana que no pertenecía a los Willard. Tenía una expresión maliciosa y, según un oficial, pareció susurrarle algo al acercarse. Sin embargo, cuando todos guardaron silencio, no escucharon nada. Esa misma noche, varios vecinos reportaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre la casa de los Willard. Las descripciones variaban. Algunos hablaban de esferas luminosas que parecían moverse con inteligencia, mientras que otros afirmaron haber visto un resplandor descender hacia el bosque. Otros vecinos dijeron haber escuchado risas infantiles provenientes del bosque, pero al investigar no encontraron a ningún niño jugando. Este detalle escalofriante coincidió con las huellas encontradas en el jardín trasero. Un anciano del pueblo reveló que la casa de los Willard tenía una historia siniestra. En la década de 1920, otra familia había desaparecido en circunstancias similares, y antes de eso, el terreno había sido considerado maldito por los lugareños, ya que en el siglo XVIII fue utilizado para rituales oscuros por un culto desconocido. El misterio de los Willard
se conectaba ahora con una larga cadena de eventos inexplicables en la región. Pero a pesar de las investigaciones y teorías, nadie logró dar una respuesta definitiva. Con el paso de los años, la casa quedó abandonada y se convirtió en un lugar de leyendas urbanas. Algunos intrépidos afirmaron haber escuchado sonidos de cubiertos y murmullos al entrar, mientras que otros aseguraron haber visto la silueta de una familia cenando a través de las ventanas. La desaparición de los Willard sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia. ¿Fueron víctimas de un fenómeno paranormal o hay una explicación que aún se nos escapa? Este caso nos recuerda que hay misterios que desafían toda lógica. Quédate con nosotros para más historias como esta, y no olvides dejar en los comentarios tu teoría sobre lo que les ocurrió a los Willard. Recuerda, la próxima vez que cenes con tu familia, ¿qué harías si de repente desaparecieran sin dejar rastro?